Gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video porque vamos a seguir hablando de la victoria de Peñarol y en este caso vamos a hacer algo que habitualmente hace mucho tiempo hacíamos, que era puntuar a los jugadores de Peñarol en la victoria. El 1 por 1 de la victoria de Peñarol ante Boston River 1-0. Vamos a ir haciendo un puntaje para cada jugador y un breve análisis. Tampoco quiero que se dilate demasiado, pero puntaje y breve análisis. Así que vamos con el video. Guillermo de Amores. Yo le voy a dar un puntaje de 6 y paso a explicar por qué. Creo que no tuvo grandes complicaciones en el partido, pese a que Peñarol le cedió terreno y pelota a Boston River. La verdad, nunca tuvo complicaciones que vos digas en algún momento, luego de esa tapada que tuvo al minuto, no corrió riesgo su arco. De hecho, esa tapada que tiene al minuto es gran responsable de que yo le ponga un puntaje de 6, porque al terminar el partido y Peñarol ganar 1-0 y cómo se dio el trámite del partido, termina siendo totalmente determinante la tajada de Guillermo de Amores al minuto 1. Matías Aguirre Garay, y mi puntaje para el Vasco es un puntaje también de 6. Yo sé que es un jugador resistido, incluso yo he dicho que para mí no es titular, y pese a que no está jugando mal estos últimos partidos, creo que el puesto debería ser de Milans, por lo mostrado anteriormente, y porque a Milans le da y le termina, sus características terminan siendo lo que necesita un equipo como Peñarol, un desborde por la banda, ida y vuelta. En una corrida ayer lo dejó totalmente en evidencia Milán, que puede hacer esa banda sin ningún tipo de problema. Lo cierto es que Aguirre Garay en el último tiempo de que llegó Darío, para mí ha levantado levemente su rendimiento, sobre todo en lo psicológico. Le ha dado otra seguridad a Peñarol por ese lado, y por momentos demuestra también entenderse muy bien con Speedy González, pero por momentos, en donde a veces se proyecta bien, intenta asistir de buena manera, pero muchas veces no le da para volver y eso queda en evidencia. Leonardo Coelho, el brasilero, el extranjero de Peñarol, un jugador por el cual Peñarol invirtió más de $400.000 en su ficha, comprándolo al San Luis de México. Un futbolista que venía de ser el mejor zaguero del campeonato uruguayo con la camiseta del tradicional rival, que fue muy resistido a principio cuando llegó, sobre todo por los rendimientos que venía mostrando. Luego una lesión lo marginó unos cuantos partidos y los dejó fuera de la cancha. Pero lo cierto es que volvió, y no volvió con la mejor manera, no volvió con el mejor rendimiento, y se lo notaba perdido por el lado izquierdo en la saga, jugando con Menose o con Rack. Bueno, la llegada de Maxi Olivera le vino como anillo al dedo a Leo Coelho, porque no solo Maxi Olivera lo potenció, sino que volvió o está encontrando su mejor nivel en el lado derecho. Para mí tuvo un partido de 6 puntos. ¿Por qué un partido de 6 puntos? Porque creo que despejó y sacó y recuperó todo lo que pudo y lo hizo correctamente, pero tiene un claro problema a la hora de salir jugando, y es regalar demasiadas pelotas y dividir demasiadas pelotas. Y eso hace que Peñarol pierda muy rápidamente la posesión y claramente el otro equipo se venga. Entonces eso creo que es algo que tiene que mejorar Coelho, pero por eso mi puntaje es de 6. Maximiliano Olivera, se nota su vuelta. Ese Maxi Olivera que había jugado pocos partidos en su primer ciclo en Peñarol y que había dejado una buena imagen como lateral, incluso con un gol en la final ante Plaza Colonia, rápidamente se fue al fútbol italiano, a la Fiorentina, después tuvo pasajes por el fútbol paraguayo, por el fútbol mexicano, pero lo cierto es que cuando llegó, para mí, y mi opinión era que le daba un salto de calidad grande a la defensa de Peñarol, y se lo terminó dando, y lo está confirmando por lo menos en estas primeras 3 fechas en donde jugó 2, lo está confirmando. De zaguero eleva notablemente el rendimiento de Coelho, le da salida al equipo y no presenta ningún tipo de problema a la hora de marca, da seguridad. Y sobre todas las cosas creo que le da velocidad a la defensa, que es algo que le faltaba a Peñarol, porque no lo tenía con Menose, no lo tenía con Coelho y no lo tenía con Rack. Le termina dando velocidad a la defensa, le da salida, que eso es importantísimo en muchos momentos del partido, y también termina encontrando Peñarol en el día de ayer un lateral, porque sabíamos todos que Maxi Olivera, su posición natural, era lateral, pero llegaba para jugar de zaguero. Termina metiendo una asistencia que termina siendo determinante en el partido, recuperó, jugó bien, le dio salida al equipo y le da un salto de calidad a la defensa. Mi puntaje es de 8. Lucas Hernández, qué temita con Lucas Hernández, qué momento de Lucas Hernández, cuando parecía que no llegaba a la semana, termina llegando, termina jugando un partido que la verdad para mí fue malo, el partido de Lucas Hernández por todos lados, porque no tomó buenas decisiones lo poco que subió, y porque se le complica muchísimo para volver. Es un jugador que enlentece totalmente
cualquier sorpresa que pueda tener Peñarol en ataque por la banda izquierda. Y si a eso le sumamos que lo junta con Seba Rodríguez, Darío Rodríguez, se hace un fútbol muy monótono, muy lento y que por momentos se hace muy complicado de mirar. Y le quita sorpresa a la banda izquierda de Peñarol, porque toda la velocidad y la sorpresa que puede ganar por momentos con Valentín se la quita cuando Lucas Hernández termina involucrándose en el ataque y por momentos hasta teniendo la pelota de manera excesiva. Yo le voy a dar un puntaje de 3 puntos porque la verdad no me gustó para nada su primer tiempo. Creo que no tomó buenas decisiones cuando fue el ataque y tampoco dio seguridad a la hora de defender. Damián García recupera, es solidario, muy pocas veces entrega mal la pelota y sobre todas las cosas necesario para este Peñarol, necesario para esta mitad de cancha. Es un 5 que necesitaba el equipo, un 5 con dinámica, que tenga despliegue, que recupere sobre todas las pelotas, porque Peñarol tenía 5 como Cristóforo, como Musto, en donde la realidad es que su característica principal al principio parecía de recuperación, pero no terminó siendo así. Damián García reúne eso que necesita el mediocampo de Peñarol. Y es un 5 que se metió en el equipo como anillo al dedo. Era lo necesario. Pinta muy bien, la verdad es un jugador que pinta muy bien, tiene mucho para crecer todavía, pero si hablamos de titulares, Damián García lo es en Peñarol. El puntaje para él, para mí, es un 7. Sebastián Rodríguez, el jugador más regular de Peñarol en lo que va de la temporada, el jugador más regular de Peñarol en el torneo Apertura y gran parte del torneo intermedio. Tal vez estemos viendo los peores minutos de Seba Rodríguez con la camiseta de Peñarol, los peores partidos. Es un jugador que claramente bajó su rendimiento, que está muy lento en la toma de decisiones, en el traslado de la pelota y que creo que en la posición en donde lo pone Darío Rodríguez no le favorece para absolutamente nada. Jugar tan retrasado, un jugador que es tan determinante en los últimos metros de la cancha y sobre todo tirándolo casi a una banda, jugando con Lucas Hernández de lateral, hace que su fútbol sea cada vez más lento y cada vez menos necesario para Peñarol. Lo cierto es que Seba Rodríguez es un jugador que todo lo vemos y que incluso el propio Darío lo veía al principio cuando agarró los primeros 2-3 partidos, lo metió en donde lo tenía que meter. Atrás de los puntas, atrás de los extremos y atrás del delantero, siendo el nexo, siendo el jugador que cree, el jugador que meta pases en profundidad, pases puñaladas. Bueno, lo terminó retrasando cada vez más en la cancha y su juego cada día se hace un poco más, la real, intrascendente. Ojalá Darío se dé cuenta de eso y Seba Rodríguez pueda volver a jugar más adelante porque va a elevar su nivel notoriamente. Tiene clase, es un jugador distinto, se nota, eso no lo ha perdido, pero lo cierto es que bajó su rendimiento y estamos viendo los peores partidos de él con la camiseta de Peñarol. Mi puntaje para él es un 5. Franco El Cepillo González, uno de los grandes pases del mercado uruguayo y sobre todo para Peñarol. Un jugador que se cerró sobre el final, que a todos nos sorprendió, pero que una gran alta. Decíamos que tenía que jugar 2 partidos convocados, el partido anterior había entrado desde el banco suplente, este ya se mete en el equipo titular y se notó que se metió en el equipo titular, fue por momentos intermitente, pero participó, le dio una velocidad, otra movilidad al equipo, le dio fútbol, que era algo que le faltaba a Peñarol en esos metros, le dio fútbol. Y sobre todas las cosas es importante que vaya agarrando en confianza y en confianza con la camiseta de Peñarol, que no es lo mismo jugar con la de Danubio que con la de Peñarol. Lo cierto es que es un jugador que todavía le falta, se nota que le falta, pero la verdad, los minutos que tuvo, sobre todo en el primer tiempo de Boston River, dan buenas señales y fueron minutos de calidad. Queda ver, obviamente, que se vaya entendiendo más con sus compañeros, recién tiene muy poco tiempo en Peñarol, pero lo cierto es que es un jugador que Peñarol puede aprovechar mucho y le puede sacar un muy buen potencial a futuro. Mi puntaje para el Cepillo González es un 6. Ángel Speedy González llegó como la gran apuesta de Peñarol en el extremo derecho. Un jugador que arrancó flojo ante Cerro, pero que demostró cosas interesantes y ser un tipo encarador y que le imprime velocidad por la banda y desborde en el partido contra La Luz. De hecho, participando en uno de los goles. Ayer arrancó bien en el partido contra Boston River, arrancó encarando, incluso tuvo una chance de convertir. Lo cierto es que poco a poco se fue apagando. Dependió mucho de, obviamente, el juego que le haga el Cepillo Franco González y los momentos de Aguirre Garay en ataque, que claro, cuando fueron bajando ambos, Cepillo y el Vasco, su rendimiento también fue bajando. Creo que ese encarador tiene buen 1 versus 1, eso lo demuestra, debe animarse más a eso que sabe hacer y sobre todo debe involucrarse más en el partido porque por momentos parece que queda perdido. Mi puntaje para Speedy González es un 6.
Valentín Rodríguez y su vuelta a la titularidad. En gran parte del primer tiempo vimos el Valentín que queríamos ver. Un tipo encarador, desbordando por la banda izquierda, incluso teniendo una ocasión clara de gol que no pudo convertir, en donde intentó tirársela por los caños al arquero. Después se volcó un poco para la derecha en una jugada clara de Peñarol de gol, que es la que malogra Lucas Hernández, que se la cambia de pierna, en donde también tuvo buena participación. Poco a poco se fue quedando. Yo creo que fue también producto del cansancio y producto del ida y vuelta que tiene que hacer muchas veces al tener a Lucas Hernández en ese lado. Lo cierto es que es un jugador que es sumamente recuperable, tiene un 1 versus 1 muy bueno y Peñarol lo debe aprovechar. Claramente debe mejorar la toma de decisiones y por supuesto debe ser más consistente a lo largo del partido. Claramente cuando se cansa es un jugador a sacar. Vimos lo que pasó en el segundo tiempo. Casi que seguido regaló 2 o 3 pelotas, 2 cambios de frente que no pudo lograrlos y Peñarol perdió la posesión. Pero lo cierto es que es un jugador que Darío tiene la intención de recuperarlo y de ir sacando lo mejor de él partido a partido. Esperemos que eso pase. Mi puntaje para el Ojito Rodríguez es un 6. El goleador, Matías Arezzo, con el tanto de ayer llegó a 13 goles en el campeonato uruguayo, un jugador imbancable, la verdad para la defensa insoportable, una exquisitez técnica para definir, lo viene demostrando, cuando arrancó el campeonato uruguayo Carrió con el equipo, fue el que le dio los puntos, luego se quedó, apareció la joya, aparece nuevamente Matías Arezzo al final del intermedio en un gol importantísimo ante Defensor. Y en este arranque del torneo de apertura vuelve a ser el líder del equipo en el ataque, sobre todo por la lesión de Abel Hernández. Lo está demostrando, es un jugador que Peñarol va a sentir la baja en el partido que viene ante Defensor. Y lo cierto es que si sigue así, yo creo que puede llegar a 20 goles o más, incluso en lo que queda del campeonato. Es un jugador imbancable, buscaron lo mínimo para poder anularle el gol. Un gol totalmente lícito, en donde el jugador estaba perfectamente habilitado. Si Peñarol le sigue dando juego y le da aún más juego, que creo que puede por los jugadores que tiene el plantel, estamos hablando de un jugador con números monstruosos con la camiseta de Peñarol. Mi puntaje para Matías Arezzo es un 8. Vamos con los cambios, los futbolistas que ingresaron, sobre todo Hernán Menose, que fue el que jugó más minutos. Jugó 45 minutos ya que entró en el entretiempo por la lesión de Lucas Hernández. Lo cierto es que Menose entró e hizo lo que tenía que hacer. Despejar pelotas, sacar las pelotas, no complicarse y sobre todo cuidar el resultado, cuidar el arco. Entonces un defensa que hace eso, ya sabemos que Menose no tiene una gran capacidad para salir jugando, pero sí para sacar pelotas, para el juego aéreo, y lo hizo correctamente, la verdad. Es un jugador que venía en buen nivel antes de que arrancara el clausura y antes de que llegara Maxi Olivera. Terminó saliendo por un tema lógico. El mejor Coelho y el mejor Maxi Olivera son mucho más que el mejor Menose. Pero lo cierto es que entró y dio una mano importante en el equipo. Mi puntaje para Hernán Menose es de un 6. Pedro Milán, se desconocía su paradero. Hace mucho tiempo que no jugaba y mucha gente lo pedía. Toda la hinchada lo pedía a Pedro Milán en el lateral derecho. Bueno, terminó ingresando en el segundo tiempo por Aguirre Garay. Aguirre Garay que lo vio cansado, ya no le estaba dando. Y entró Milán para auxiliar ese lado donde estaba Juan Manuel Gutiérrez, uno de los jugadores más peligrosos de Boston River. Lo cierto es que no tuvo grandes problemas, incluso metió un par de corridas que dejó en evidencia obviamente que es mucho más rápido y está mucho mejor físicamente que Aguirre Garay. Y a pesar de no jugar hace mucho tiempo, tuvo esas 2 o 3 intervenciones, sobre todo corriendo por la banda, que obviamente demuestran que es un jugador que si vos les das fútbol, le das continuidad y intentás armar un circuito por ese lado, lo podés aprovechar muchísimo, sobre todo desbordando. Milán entró, no tuvo grandes actuaciones, tampoco grandes complicaciones. Para mí su puntaje es de 5. La cancha y dándole un oxígeno a Peñarol, sobre todo en la recuperación y el despliegue. Para mí esa parte la hizo bien, la de meter, la de la voluntad, la de marcar y estar ahí siempre, la hizo bien. Lo que para mí equivocó fue la manera, ¿no? Muchas faltas, exceso de faltas ante un Boston River que el único argumento claro que tenía para lastimar a Peñarol y que lo tuvo durante todo el partido era su altura y el juego aéreo en el área de Peñarol. Y la verdad, regalar demasiados tiros libres para que metan la pelota ante tanto jugador grande que había metido a Pud, y la verdad me pareció un exceso y sinceramente una irresponsabilidad desde ese lado. Pero lo cierto es que en líneas generales, recuperó pelota, entró con una voluntad
que el equipo la necesitaba para salir. Y en eso terminó aportando su granito de arena. Mi puntaje para Omenchenko es de 5. Nacho Sosa, muy similar a lo de Omenchenko, obviamente más cauto a la hora de ir a marcar, no cometió tanta falta y le agregó una cosa, que por momentos trasladó la pelota y logró sacar al equipo. Lo que pasa es que claro, cuando levantaba la cabeza no tenía absolutamente nadie más que Matías Arezzo, ya cansado y solo contra la defensa. La realidad es que es un jugador que obviamente le da una dinámica al medio, que no le da Cristóforo, por ejemplo, y que tiene cosas interesantes en el manejo de pelota. Tiene que seguir dándole minutos, es un jugador que tiene que jugar y que es un jugador con futuro, y sobre todo Peñarol apostó a él en este mercado de pases, tiene gran parte de la ficha, pero si hablamos de lo deportivo, es un jugador que le puede dar mucho a Peñarol, sobre todo por ahora de recambio. Pero bueno, el doble 5, Damián García, Nacho Sosa, es bastante tentador de poner, sobre todo por lo visto en el Mundial Sub-20 por ambos. Pero vamos a ver qué sigue pasando con él. Mi puntaje para Nacho Sosa también es de 5. Camilo Mayada, un jugador que llegó sin jugar demasiado en Libertad. Muy dudoso su estado físico para todos los hinchas. Desde la interna se decía que estaba bien. Terminó ingresando muy poquito contra Cerro, casi que no tocó la pelota porque jugó muy poquitos minutos. Sin embargo, en este partido tuvo una intervención y te diría que tal vez fue una de las más claras que tuvo Peñarol en el segundo tiempo, luego de meterse todo atrás. Que fue una corrida muy importante en donde demostró que tiene cierta velocidad que para el medio, estando bien, puede lastimar. Pasando en carrera a Arezzo, a todos, se metió por derecha, lo asistió Matías Arezzo, el jugador frenó, tocó atrás y Peñarol no resolvió de buena manera. Pero en esa corrida demostró que es un jugador que por ahora en el recambio le puede dar velocidad a Peñarol en los segundos tiempos. Mi puntaje para Camilo Mayada es de 5.